Son las 8 horas con 47 minutos. Damos la bienvenida a la señora vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Un gusto tenerle en esta mañana. Quisiéramos confirmar inicialmente, antes de plantearle una primera inquietud, si nos está escuchando correctamente. Entendemos que usted se encuentra al momento en Israel. ¿Cómo están? Muy buenos días, Cuenca, Ecuador. Les oigo fuerte y claro. Un gusto poder acompañarles. Y gracias, muchísimas gracias, Antena 1, por darme el espacio de poder compartir con ustedes valiosa información. Es muy importante mantener este diálogo con usted, señora vicepresidenta. Y quisiera preguntarle inicialmente desde cuándo va usted a asumir el poder en Ecuador. En este aspecto, hay que tomar en cuenta lo establecido en los artículos 93 y 96 del Código de la Democracia. Especialistas como Esteban Ron, que ha sido entrevistado en este medio de comunicación, ha señalado que la ausencia de Noboa debería iniciar en el momento en que quede en firme su candidatura. Y, por supuesto, durante los 120 días que eventualmente duraría el proceso electoral si es que hay una segunda vuelta. ¿Qué previsiones tiene usted sobre este tema? Bueno, es así, no se equivoca el analista Ron en dar exactamente coordenadas de calendario específico que ampara obviamente el Código de la Democracia en el desarrollo de un nuevo proceso electoral que atraviesa Ecuador desde ya. Y pues obviamente sabemos que los días cuentan y pues se tiene establecido ya este límite de fecha para las candidaturas en firme, ¿no? Recordemos al pueblo ecuatoriano que dentro de los derechos a todos los ecuatorianos nos asiste el derecho de elegir y ser elegidos. En base a ello, pues sabemos que el presidente de la República ha tomado su derecho para poder actuar dentro de un proceso electoral legítimo para los ecuatorianos, como alrededor de casi los 16 candidatos me parece que están en lista. Y obviamente dentro de esto tiene que ver sin duda alguna el proceso constitucional, el orden que se da dentro de nuestros artículos y obviamente la acción que conlleva al haber tomado esta decisión el presidente, y que es justamente el dar paso a que la vicepresidencia pueda subir al mando del país en este corto periodo de transición hacia un proceso legítimo que necesitan los ecuatorianos más que nunca. Un proceso que, usted sabe, señor Cardoso, se necesita orden y paz. No es un secreto, señora vicepresidenta, que el gobierno de Noboa le ha buscado las costuras, tratando de encontrar una situación que le impida ejercer el reemplazo del presidente de la República durante la campaña. Hubo denuncias que se interpusieron con respecto a violaciones al Código de la Democracia. Se le acusaba a usted de haber realizado una campaña anticipada. Y también en el ámbito legal, quisiera que lo escuchemos conjuntamente con nuestros oyentes, lo que el día de ayer Diego Matovelle, asambleísta de la provincia de El Azuay, dijo con respecto a problemas de carácter legal que eventualmente le impedirían a usted ejercer el poder. Hablando de gobernabilidad y de este tiempo de transición de cara al proceso electoral del año 2025, ¿qué va a pasar con Verónica Abad? Bueno, Hola. Verónica Abad es actualmente la vicepresidenta. Entiendo que tiene algunos problemas Cardoso, no judiciales ya. Bien. Sí, es muy importante que usted escuche y vamos a tratar de hacer aquí un cambio técnico para escuchar lo que dice Diego Matovelle. En todo caso, le anticipo, él señala que tiene certeza de que por sus problemas legales usted eventualmente no podría ejercer su cargo. Le preguntamos más detalles sobre este tema. A ver si podemos hacerlo, si no, vamos de inmediato. Vienen justamente esa división que hace que aquellos de la vieja politiquería no sé busquen si me beneficios propios a través de su voto. Ahora, Diego, hablando de gobernabilidad y de este tiempo... Lamentamos, es parte de los problemas que un poco la
la lejanía nos somete, señora vicepresidenta. En todo caso, Diego Matovella repite lo que han hecho en diversos estamentos de gobierno de Daniel Noboa, señalando de que un poco por su propio peso, por problemas de carácter legal, no podrá llegar a ejercer la presidencia de la República. ¿Cuáles son los problemas legales a los que ellos se refieren, señora vicepresidenta? Bueno, era una lástima, primeramente, que el señor Matovella no esté enterado, de acuerdo a las noticias. Y una lástima todavía saber que es un asambleísta que debe estar al día de los movimientos de los entes ejecutivos, así como legislativos. Deja mucho que desear del señor Matovella, representante de mi hermosa provincia de La Suay. Todo lo que conocen los ecuatorianos y el periodismo es público. Así que sabemos que aparte de que me desterraron para Israel, en un país en conflicto, aparte de que el presidente dio un decreto para la reestructura de una vicepresidencia que hasta ahora no terminamos y que ha costado mucho al gobierno ecuatoriano en el despido de gente por simplemente un capricho en su política, aparte de llevar a mi hijo preso y enviarlo a la roca, aparte de las 3 investigaciones de fiscalía que me han levantado, aparte de las 4 denuncias en el contencioso electoral emitido por varias gente en realidad que mucho que desear, como lo es también el señor Matovella en sus acciones, pues obviamente es lastimoso que sigan queriendo levantarme casos y cosas y levantarme mentira tras mentira y difamaciones y calumnias que el pueblo ecuatoriano en realidad ha visto ataque tras ataque sistémico a una vicepresidenta que lo único que ha querido es servir a su nación y a su pueblo, y así lo he demostrado en mi ciudad. Y por eso con esta autoridad y lo que me caracteriza siempre es ser honesta, lo que me ha caracterizado siempre el servicio a mi comunidad, sobre todo en Cuenca, quien me ha visto nacer en todas las áreas y crecer como una profesional, primeramente con un nombre muy sano y una hoja muy transparente en su profesión, pues todavía sigue dudando de que me voy a caer por el propio peso. En realidad, yo creo que los ecuatorianos a este momento en el que hemos llegado pueden darse cuenta de que no existe tal peso y más bien siguen provocando inestabilidad que viene de ellos, esa violencia con la que les caracteriza, obviamente ante que pues la razón no pide fuerza, ¿verdad? Y pues en realidad me he visto obligada a acudir ante los jueces competentes para poder denunciar la violencia política de la que he sido víctima todo este tiempo. ¿Puede usted comentarnos qué es lo que produjo esa separación, esa dicotomía de lo que fue un binomio presidencial a la situación en la que quedaron ya desde el día de posesión, o que se hizo más evidente desde el día de posesión del presidente de la República, Daniel Noboa? Bueno, he sido transparente con los medios de comunicación ante una Asamblea Nacional. Recordemos a los ecuatorianos que estuve llamada a un comité de investigación en la Asamblea Nacional, el cual me presenté con todas mis pruebas, obviamente, de mostrar al pueblo ecuatoriano mi hoja de vida limpia, y aparte de ello, toda la violencia que se ha ejercido para poder romper el orden constitucional, que particularmente ese es el punto, ¿sí? Para obtener mi renuncia. Yo me sigo preguntando y le sigo preguntando al señor presidente cuál es la razón, porque yo tampoco la sé, tampoco la conozco. Ellos han querido... Se ha insinuado mal uso de fondos de campaña, gestión de fondos que no estaban autorizados. ¿Hay algo de eso o son calumnias puras? Calumnias puras, señor Cardoso. El señor Arturo Félix, que tenía que comparecer también dentro del comité frente a la asamblea, simplemente luego de lanzar su calumnia no pudo sostener, por lo tanto ni siquiera se presentó para poder sostener las calumnias que nació justamente en mitad de una campaña. No han podido probar y no lo van a probar porque no existe absolutamente nada de lo que ellos me calumnian con el único afán de ver mi destitución o mi renuncia. Ahora lo forzan, ¿sí?
Es decir, la separación del cargo de la vicepresidenta constitucional de la República, legítima en urnas y democráticas, pues me he visto obligada justamente a presentar la denuncia de esta violencia política de género perpetrada por el presidente y sus colaboradores. Ahora están delirando un supuesto golpe de Estado, ¿cierto? Y con ello continuar más que nada en su campaña política en la que se encuentran hoy en día. Usted señala que fue desterrada de Ecuador. Desterrar etimológicamente y de acuerdo con el diccionario significa expulsar a alguien de un territorio y expulsarlo a través del ejercicio del poder de alguien, en este caso sería del gobierno nacional. ¿Es eso lo que efectivamente hicieron con usted o fue parte de lo que señala la Constitución sobre la potestad del presidente de la República de asignar una función específica al o la vicepresidenta? Bueno, él se ampara, su violencia se ampara justamente tergiversando una ley, tergiversando normas. Recordemos al pueblo ecuatoriano que la Constitución señala, primeramente, que no existe un trabajo pluriempleo como el que tengo yo en este momento. Está contra la Constitución y eso, sin embargo, lo dicta, lo hace como un decreto. Aparte de ello, que cuando se ha visto que un vicepresidente tiene que desarrollar una función que el presidente no lo haría. Un presidente no está para ser un embajador, por lo tanto, tampoco tendría que desarrollar yo una función que él obviamente no lo haría dentro de la parte constitucional. Es un decreto inconstitucional a tal punto que tiene que luego del decreto pedir un beneplácito a un país en donde lanza el segundo decreto para nombrarme embajadora plenipotenciaria y extraordinaria. Es decir, decretos inconstitucionales uno tras otro, que es lo que ha venido cometiendo ante el atropello. Fui muy clara al salir del Ecuador. Mi postura fue denunciar, obviamente, lo que se estaba cometiendo en el momento de no hacer lo que hemos prometido al pueblo ecuatoriano, que fue el de plantear la seguridad, la economía y obviamente no pactar con la misma política de siempre. Hoy veo que él hace lo contrario y eso está clarísimo para los ecuatorianos en este momento. No obstante, ese incumplimiento que comenzó desde un desorden constitucional, el cual yo me referí el momento que salí de Ecuador, pues vine en nombre de mantener el equilibrio de la Constitución para cumplir el trabajo y las funciones delegadas como colaboradora para el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. Pues, señor Cardoso, usted ha visto durante todos estos meses qué acontece internamente en el país de Israel con el conflicto que tiene. Entonces es claro, evidente que no es obviamente un deber de los ecuatorianos estar en un conflicto que no es nuestro, que al pueblo ecuatoriano pues le hace falta tanta paz como para venir a trabajar acá y no a lo que me compete con los ecuatorianos a quien prometí trabajar para ellos. Entendemos que el Estado de Israel se encuentra extremadamente amenazado. Hace 2 días había incidentes gravísimos que lograron, entendemos que con una conciencia de las dos contrapartes, Hamás e Israel, frenar para que no se escale a una situación realmente que podía salirse de las manos. Incluso se hablaba de una conflagración regional o quizá de mayores dimensiones, señora vicepresidenta. Pero sabiendo esto, le preguntamos ¿qué tan amenazada ha visto usted su seguridad personal, su vida durante su estadía en Israel? Bueno, como todos los casi 9 millones de personas que vivimos en Israel, el día a día, nosotros como diplomáticos, primeramente, no tenemos una seguridad privada o policial que quizás en otros países o en el Ecuador, como vicepresidenta, tengo el derecho que por decreto el presidente me retiró. Aparte de ello, vivo como cualquier ciudadano con las mismas expectativas y obviamente con una fuerza mayor a la voluntad de todos los ciudadanos de vivir ante la amenaza y la persecución. Esto es claro en las calles, no obstante estamos en un país que por sí demuestra la seguridad a todos los ciudadanos, ¿no? Aquí no hay ciudadanos de primera ni segunda clase. Todos los ciudadanos
merecen la misma protección y el apoyo ante un conflicto. Pero ese no es el punto en realidad, más cuanto para qué fue enviada a este lugar. Y quiero retroceder a el atropellamiento que en mis derechos he tenido como parte de la violencia política, el no permitir que pueda ejercer mis funciones como lo dicta la Constitución y como lo dicta el Código de la Democracia. Para ello hay una vicepresidente, para eso existen reglamentos en el cual nosotros los ecuatorianos tenemos que respetar. Y este es el punto, respetar las leyes, respetar el orden constitucional es parte de los pilares fundamentales si queremos tener un país de paz. Ahora, el presidente Noboa, y lo hizo a través de un decreto, el decreto ejecutivo 353, dispuso su traslado temporal a Turquía, a la ciudad de Ankara. ¿Por qué no aceptó o no ha ejecutado usted esta decisión del presidente de la República, que estaría dentro de esta misma normativa contradictoria, pero que es normativa en Ecuador, de que el presidente decide las funciones de la vicepresidenta o el vicepresidente de la República? ¿Y podría significar esto eventualmente un desacato a la norma? Pues no es así. Apenas salió el decreto, que nosotros nos enteramos, como todos los ecuatorianos, por redes, porque ahora es el irrespeto a los ecuatorianos y a su institucionalidad. Lo tenemos que leer por redes, más no cuanto una política en la que se pueda discutir primero, se pueda analizar segundo, y después las acciones que sin duda alguna tienen una repercusión. Hemos estado sentados en mesas de trabajo desde ese mismo día, junto a las autoridades pertinentes, que lo ha señalado el mismo presidente. Entonces, están en este momento en trámite porque hemos pedido aclaraciones sobre la normativa inexistente, como lo fue el hecho de enviarme a Israel, que también hay normativa inexistente que nos ha tocado poder construirla en temas muy importantes nacionales e internacionales, políticos y geopolíticos. Pues no es un viaje de turismo, ¿cierto? Entonces, por eso está en manos de las autoridades competentes señaladas por el mismo presidente. ¿Qué intención tiene usted? ¿Qué es lo que aspira con respecto a su demanda en el Tribunal Contencioso Electoral contra Daniela Noboa por supuesta violencia política de género? Tema que fue interpretado por portavoces del gobierno como una conspiración, hasta me parece que lo calificaron como un intento de golpe de Estado. Así es, el jueves 8 de agosto pasado me vi obligada a poner la denuncia porque en varias acciones constantes, sistemáticas, de violentar mis derechos y de violentar la participación de paridad a la cual las mujeres han luchado 100 años atrás. Acabamos de recordar a Matilde Hidalgo luchando por las mujeres para que puedan votar. Es decir, nos da el derecho a elegir y nos da el derecho de ser parte de la toma de decisiones del desarrollo de un país. Eso es lo que implica la presencia de la mujer en la política. Pero hoy en día la violencia justamente perpetrada por el presidente y sus colaboradores, ahora, como le digo, deliran de un supuesto golpe de Estado, con una mujer que se encuentra a miles de kilómetros, con una mujer que tiene que esconderse en búnkers junto con su familia, en donde han atacado constantemente su trabajo, donde han atacado no solamente a la honra, sino han invisibilizado un trabajo que se está haciendo permanentemente acá. Y es en realidad muy deplorable y muy triste ver que Ecuador, hasta en lo internacional, ha quedado de manera muy, muy vergonzosa para ver a una señora ministra del Interior saliendo con policías y armamento para decir que estamos nosotros generando una inestabilidad en el país. Inestabilidad es la que ellos han generado por su forma violenta de poder hacernos ver como enemigos cuando somos capaces de cuestionar las cosas que se están haciendo mal en el Ecuador. Creo que por muy lejos de ser enemigos, somos justamente las personas serias que quieren lo mejor para este país,
cuando uno muestra las capacidades de poder llevar a otro nivel a Ecuador. No obstante, mire usted, señor periodista, es lastimoso ver que han indicado que el llegar a una instancia en búsqueda del derecho y la justicia lo llaman ahora un golpe de Estado. Es un grave mensaje para las mujeres, millones de mujeres ecuatorianas que hoy en día tienen temor y miedo de denunciar. Una señora Jacome indicando de que ante la violencia uno tiene que renunciar. Eso es vergonzoso. La violencia se tiene que denunciar. Eso dice la ley, eso dice la norma, ampara el derecho. Está en manos de jueces, muy por lejano a un golpe de Estado, que entendemos que un golpe de Estado es a la fuerza, un golpe de Estado es algo violento. Estamos por muy lejos. Es decir, nos están coartando a las mujeres en nuestro derecho y en nuestra ley de no denunciar a aquellos violentos que persiguen, aquellos que usan, obviamente, y hacen el mal uso de los recursos de los ecuatorianos hoy en día. Denunciar cómo se trata, sin duda alguna, al tema de paridad que tanto hemos peleado las mujeres para sentirnos en el igual derecho a la ley. Señora vicepresidenta, el gobierno nacional definió su futuro enviándola a Israel supuestamente para cumplir una misión de paz por Israel. Quisiera preguntarle qué ha hecho usted con respecto a esta misión que se le encomendó. ¿Es esta una situación real, conociendo las condiciones tan complejas diplomáticamente que se viven allá y el papel, lamentablemente, de muy poco peso específico que tiene Ecuador? ¿Se trató esto de una actuación seria, de una visión que le imponía el gobierno para que efectivamente trate usted de influir en este tema, o fue un eufemismo o quizá parte de una sátira? Bueno, ya vemos con todo el show que han levantado el gobierno nacional al decir que hay un golpe de Estado, no deja de ser más que un show. Claramente, apartarme y quitarme mis derechos políticos es lo que quieren ellos para que desaparezca. Razón no entendemos los ecuatorianos, ni tampoco lo tengo yo. Eso lo tiene que decir ante los jueces en este momento. Hemos sido lo suficientemente tolerantes para llamar a diálogo, para esperar de ellos una reflexión, pero no se ha dado esa reflexión. Por lo tanto, ser enviada a Israel en un conflicto que los ecuatorianos debemos tener claro, no es nuestro. El Ecuador es amigo de los países que también tenemos nosotros relaciones internacionales. Y como conocedora ahora del tema diplomático, el derecho internacional, al estudiar la Convención de Viena, pues obviamente estamos muy distantes de poder entrarnos nosotros a un conflicto, a querer nosotros arreglar un conflicto milenario, arreglar un conflicto que no nos compete. Así que me he dedicado a hacer las funciones, cierto, que yo creería que por muy lejano, sin embargo, lo hemos podido hacer en son de conocer la historia, de conocer las partes, de conocer la geografía, de conocer qué se trata en el tema limítrofe. O sea, es decir, tenemos tantas cosas que conocer para por lo menos atrevernos a decir que queremos hacer algo dentro de un conflicto. Lo que hemos hecho es fortalecer los lazos. ¿Puede comentarnos usted, señora vicepresidenta, qué es lo que piensa usted en su fuero interno sobre ese conflicto que por circunstancias de la vida usted lo está viviendo tan cercanamente y posiblemente tan intensamente? Hay certezas de que en Gaza está en marcha un genocidio, no lo decimos nosotros, lo dicen incluso altas autoridades del Estado norteamericano que apoya directamente a Israel. Ha hecho intensos llamados para que se deje de atacar a los derechos más elementales del pueblo palestino. ¿Qué es lo que piensa usted sobre el momento actual de ese conflicto? Mire, señor Cardoso, en la normalidad yo le contestaría encantadísima. Siendo conocedora de mi derecho a la libre expresión que tengo como ecuatoriana, que tengo como
vicepresidenta de la República al dar, sin duda alguna, el contenido de qué es lo que hago acá los ecuatorianos en el derecho, de poder que los ecuatorianos entiendan qué es lo que estamos haciendo aquí. Pues déjeme decirle que he recibido tres llamados de atención para que no dé declaraciones. Entonces, es una lástima no poder hablar, ni siquiera personalmente. En este momento a usted me estoy refiriendo no como embajadora, sino como vicepresidenta. Sí, lo podemos entender perfectamente. Sí, son temas de restricciones diplomáticas lógicas que debe mantener un país, y usted es la vicepresidenta de la República. Volvamos a la función y la misión que tiene un vicepresidente, una vicepresidenta, y estos temas que tienen que ver con el Código de la Democracia. ¿En qué momento, le preguntaba al inicio de este diálogo, se configura lo que señala el Código de la Democracia, de que una candidatura queda en firme? ¿Qué le dicen sus asesores legales y asesores en materia constitucional y de derecho electoral, señora vicepresidenta? ¿En qué momento eventualmente la candidatura de Daniel Noboa quedaría en firme? De acuerdo al Código de la Democracia, ya se ha lanzado, como decía, un calendario electoral, por lo cual no hay interpretación de la ley. El momento que él inscriba y firme su candidatura, tiene que dar un paso para hacer lo que le corresponde a él como un candidato presidencial en iguales condiciones que tiene que darse el resto de candidaturas, que me parece que es lo justo, es lo coherente, es lo ordenado, es lo responsable que tendríamos que hacer. Y por ende, el paso hacia la presidencia desde la vicepresidencia se tiene que dar. No es un tema de pedir un permiso o un tema de una interpretación y buscar los diferentes entes institucionales públicos, sobre todo públicos, que debe desarrollar otras funciones, porque estamos en un Estado de Derecho, si por si acaso no ha entendido claro el señor presidente, en donde su poder está obviamente regido por otros 2 poderes más. En este caso, ahora tenemos 5 poderes en el Ecuador, pues, y obviamente se tiene que someter a esas leyes que está ahí. Eso es lo que nos compete a los gobernantes, porque lejos de eso ya no seríamos los gobernantes democráticos. Estaríamos hablando ya de otros niveles en donde el autoritarismo, el totalitarismo quiere ser parte de un gobierno para Ecuador. Ahora, en el momento en que esta candidatura de Daniel Noboa, me refiero, quede en firme, ¿cuál va a ser el procedimiento que usted seguirá para asumir el poder? Bueno, es donde los poderes tienen que haber. El Tribunal Contencioso Electoral, el CNE, tiene que ser claros para primeramente establecer las normas que sujetan a esta contienda electoral. Creía yo que dentro de eso son las autoridades competentes que señalen el momento en que el presidente va a firmar, ¿verdad?, su candidatura para dar paso a lo que constitucionalmente tiene que suceder. No hay otra forma, no hay interpretación. Tenemos que hacerlo, simplemente. ¿Ha pensado usted en cuál sería su primer decreto? Bueno, en realidad, lo primero que tengo que garantizar a los ecuatorianos es este proceso que se desarrolle en paz. Garantizar un proceso justo y serio. Demostrar la paridad en la democracia, la imparcialidad, un proceso transparente a la voluntad del pueblo ecuatoriano. Porque el resto es irresponsable permitir que se movilicen recursos públicos, recursos de los ecuatorianos para poder fomentar una campaña política. Sería en desigualdad de condiciones para el resto de candidatos. No estaríamos en paz. Un proceso que merece, llamado por lo que le conocemos los ecuatorianos como la fiesta democrática. Está por muy lejos de ser una fiesta democrática cuando se está tratando de violentar reglas y normativas que compete desarrollarlas en este momento tan crítico que pasa el país en realidad. La violencia y nuestra falta de desarrollo económico y de empleo supera cualquier cosa como para quitar la intranquilidad a los ecuatorianos. Posterior a ello, en el corto tiempo, en la transición corta que tenemos,
es garantizar a los ecuatorianos este proceso y las cosas puntuales que dentro de un programa político y proyecto que se presentó a los ecuatorianos debe cumplirse, debe por lo menos trabajarse en el tema de seguridad y economía, que es lo que siempre prometimos dentro de una campaña electoral. No me estoy yendo fuera de ello, más cuanto lo que hemos prometido al pueblo ecuatoriano hacerlo. Hay asidero en lo que han sugerido varios portavoces del gobierno de que usted tendría la intención de desensamblar en la medida de lo posible el esquema económico del gobierno, iniciando por una reducción del IVA, sabiendo que del IVA hay dos puntos que se convirtieron en una decisión del presidente de la República que puede revertirse. Bueno, 3 puntos en realidad son el alza del IVA, de impuestos que no prometimos. Nosotros no prometimos levantar impuestos, subir impuestos, ni quitar el subsidio a los combustibles. No ofertamos aumentar la migración, sobre todo a las provincias como es Azuay, ¿sí? El hecho del alto porcentaje de migración que se vive hoy, la violencia campante que existe, prácticamente tomada ciudades enteras. Tenemos la ciudad más peligrosa del mundo en este momento, ¿sí? Es decir, los datos están ahí, las estadísticas son reales, muy por lejos, obviamente, de lo que dicen haber cumplido y de sus victorias. Pero la migración y la delincuencia, ese predominio de las mafias, son situaciones, digamos que circunstanciales, de una suma de factores, por supuesto, que tienen también que ver con la política, pero lo que quiero decirle es que no son temas que se resuelven con un decreto o con una decisión ejecutiva presidencial. ¿Cuáles serían las medidas concretas que usted propondría? Bueno, justamente usted lo acaba de decir, no se resuelve con un decreto. Y lo que ha hecho el presidente es dar decretos y no actuar en realidad lo que tiene que actuar. Estamos hablando de una subida de impuestos, en donde está ese dinero que ha subido a los ecuatorianos, ha costado el bolsillo de padres y madres de familia en el Ecuador para poder caminar en paz en las calles. No existe eso. Bueno, entonces se tiene que rever. He sido muy clara en el sentido de que yo no llego a destruir nada, no. Yo soy una mujer que está para construir, lo he demostrado 25 años de mi vida. A mí me llaman a edificar y eso es lo que se va a hacer en el corto periodo que tenemos, de acuerdo a la urgencia que tenemos los problemas los ecuatorianos. Sin entrar en mayores metáforas, señora vicepresidenta, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que en la práctica usted aspiraría a hacer, a ejecutar en, digamos, aproximadamente 4 meses de gobierno? Vuelvo a repetir, primero es garantizar el proceso justo y serio de lo que estamos pasando, un tema electoral en el país. Ecuador en este momento ya vive el tema electoral. Es decir, nuestro poder, que es el Ejecutivo, mantenerlo como es, firme, y su institucionalidad sin ser usada y mal usada para el tema político, electoral y partidista, que en este momento ya tenemos claro que los están usando desde ya, por lo cual creería injusto para el bolsillo de los ecuatorianos y sobre todo para lo que necesitan los ecuatorianos, como es trabajar para el tema de la seguridad, como es el tema para trabajar en el tema de salud, de educación, que está por muy lejano, en realidad descuidado, un gobierno inoperante por dedicarse a su contienda política, por lo cual creo que hay que garantizar a los ecuatorianos. Posterior a ello y similitud a eso, rever nuevamente lo que está caminando mal. No tenemos tiempo para más que guardar la paz para los ecuatorianos y la cordura. ¿Qué piensa usted sobre esas múltiples opciones presidenciales que se presentan al momento? 17 binomios para la presidencia y vicepresidencia de la República. Es parte de la democracia, es nuestro código que lo permite y obviamente las entidades pues tendrán que tener todo el bagaje para poder controlar. Entiendo que el CNE se está preparando como cada proceso electoral lo ha hecho, con todo lo que puede. Sé que carece de recursos, eso no es algo novedoso,
dentro de un proceso electoral. Sin embargo, el que haya la cantidad de partidos políticos tiene que ver mucho, obviamente, cómo se construye la política. Sin duda alguna necesitamos una reforma política en nuestro país para que tal el tema. Bien. Sí, no le hemos podido escuchar por un problema de carácter técnico esta última respuesta. No sé si podría repetirnos por lo menos parcialmente, señora vicepresidenta. ¿Ahí me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Le decía que esta diversidad que tenemos dentro del arco político en realidad tiene que ser hoy en día controlado para que todo sea justo y sea imparcial, para eso existe el Código de la Democracia. Tiene una razón de ser, y es que sea el árbitro que mida de manera justa toda la participación y obviamente cumplan, ¿sí?, con lo que está establecido dentro de la normativa y la ley. Sin duda hace falta una reforma política también, porque tiene muchos vacíos del Código de la Democracia, y como participante también que he sido dentro y estudiado el Código de la Democracia, pues hay todavía que ver. Hay que reformar muchas cosas dentro. Vamos llegando ya al final de este diálogo, señora vicepresidenta. Quisiera yo preguntarle si es que sigue usted convencida de ese pensamiento, encasillémosle, libertario, por hacer relación a un personaje aquí en Latinoamérica, el señor Milei, que lo está aplicando en Argentina. Usted en alguna medida presentó su versión libertaria cuando estuvo de candidata a la vicepresidenta de la República. ¿Mantiene usted esos pensamientos? ¿Hay alguna parte de lo dicho o de lo señalado de lo cual usted se retracta? No me retracto de nada. He sido 25 años una mujer de mucha acción, sobre todo en el tema académico, y de enseñar a nuestras generaciones los valores que el ala liberal clásica, a la cual yo me debo y en la cual me formé académicamente, y lo llevé a territorio para enseñar a muchos jóvenes y mujeres, sobre todo, el tema de la importancia de mantener los valores. La vida, la libertad y la propiedad privada, la defensa de los derechos naturales es importante. Y hoy, con lo que vivo actualmente, se demuestra mucho más todavía cuánto hay que trabajar para alcanzar esa libertad a la cual tanto nos hemos referido, la importancia de respetar las libertades y los derechos individuales de las personas y de todos los ecuatorianos, por lo cual el decir que yo ando tras de un golpe de Estado es totalmente incoherente a mis valores. He sido totalmente contraria a los valores de coerción, de represión. Son actos contrarios a mis valores. Por lo tanto, no puedo mantenerme en el complejo del miedo que ellos quieren atemorizar ante una denuncia de una violencia. O sea, a la locura de perder el poder. Eso es lo que están haciendo en este momento ellos. Por eso exijo aún en este espacio a los jueces total independencia y autonomía, porque he sido siempre una mujer que por todos los lados ha hablado de la justicia. Por lo tanto, la independencia y la autonomía a los que denuncien cualquier intento de presión y coacción, eso es lo que a mí me caracteriza y me ha caracterizado siempre dentro de la liberal clásica. Ahora, algo, señora vicepresidenta, en lo que no coincidimos o no le entendemos perfectamente lo que usted señala, pues no lo hemos visto en el pasado, me refiero, ejerciendo acción como defensora de los derechos de las mujeres. Usted tuvo más bien polémicas declaraciones que no iban con el pensamiento contemporáneo sobre temas de género, y posiblemente en estos temas usted ha quedado en deuda con los movimientos femeninos de Ecuador, que ven ahora diríamos con sorpresa de que usted tome alguna parte de esta agenda demandando al presidente de la República por supuesta violencia política de género. ¿Qué les diría usted a las mujeres que le están escuchando? Bueno, es lo que usted dice, señor Cardoso, a las mujeres. Y siempre he sido partidaria de la defensa de las mujeres en su totalidad, independiente de qué movimiento sea ideológico.
Ninguna mujer merece ser violentada. Ninguna mujer merece ser quitada su libertad de expresión, su libertad de poder mostrar sus habilidades y sus talentos. He sido defensora de la mujer por muy encima de alas feministas, que lo único que hacen en realidad es buscar a aquellas que se parecen a ellas para defender. No, aquí se trata de defender a la mujer en todas las instancias. Y eso siempre he sido partidaria. Y si usted se refiere específicamente al tema de la paridad, cuando se discutía en la ciudad de Cuenca por el vicealcalde de la ciudad, sigo sosteniendo lo mismo. La violencia no podemos tolerarla de ningún lado que venga, porque así como nos atropellan a las mujeres, también atropellan a niños, también atropellan a mayores adultos. Por lo tanto, mi defensa a la libertad no mira el color de la camiseta, mira a la persona, mira al ser humano que está siendo atropellado. Entonces, sigo sosteniendo exactamente igual. Creo que no debo a ninguna mujer el haber estado en el lugar en donde estoy, haber soportado todo lo que he tenido que soportar, toda la persecución, todo prácticamente orquestado desde el gobierno, usando todo el poder del Estado sobre una persona, sobre una madre de familia, para poder sacarla del camino de los juegos políticos. Entonces, no creo que deba a las mujeres, más bien pido el apoyo de los ecuatorianos al querer flagrantemente violentar los derechos de los ecuatorianos a esa libertad, a esa vida y a la defensa de la propiedad de cada una de las personas, que día a día lo hacemos con nuestro trabajo. Le dejamos en una intervención final en la cual, sin perjuicio de lo que usted quiera referirse, quisiéramos también que nos cuente cuál es la situación de su hijo, Francisco Barreiro Abad, actualmente. Esperando la fecha señalada por el juez, que se va a dar en el próximo mes, y no obstante, ya podemos ver, obviamente, todas las artimañas que a través de este fiscal Alarcón, compaginado sin duda alguna con el juego de la compra interna de la justicia, lo que ha hecho es arrollar todos los derechos que tenemos dentro a una justa defensa. Esto se verá en los próximos días, sin duda alguna. Ver toda esta campaña sucia, que es lo que han querido hacer con mi familia y con mi hijo, que ha sido un hombre intachable en todas las instancias de su vida, como la mía. Así que eso dentro de la justicia lo vamos a probar y lo estamos haciendo. Más allá de esto, ¿algún mensaje final para los ecuatorianos? Que no cedamos al miedo, no cedamos a la violencia, no cedamos a lo que quieren desordenar nuestro país, irrumpiendo la paz de los ecuatorianos. En realidad, ceder ante el miedo, ante el ataque, no es un buen mensaje, sobre todo a ustedes mujeres, que somos vistas en este momento como que ante la violencia tenemos que renunciar. Espero que el ejemplo que hemos podido darles desde la vicepresidencia sea el mantenernos nuestros valores en alto y siempre defendiendo lo justo, que es lo que nos atañe a las mujeres. Ser esos puentes y esos ejes transformadores que somos las mujeres debemos mantener. ¿Por qué? Porque nosotros somos las que protegemos la familia. Y eso es importante, mantener a la familia dentro de esos valores. Por lo tanto, mi llamado a la reflexión es a los ecuatorianos. Mi llamado a la reflexión es a los medios de comunicación, es aún a cada una de las tiendas políticas, que no cedamos ante este odio irracional que nos está llevando al Ecuador, sin duda alguna, a perdernos en muy poco tiempo si no rescatamos los verdaderos valores, como es la verdad y la justicia. Bien. Muchas gracias. Le agradecemos mucho Carlos a usted por habernos permitido este diálogo. A usted, muy gentil, muchísimas gracias. Un gran día para el pueblo cuencano. Muchas gracias. Declaraciones de la señora Verónica Abad. Ella es vicepresidenta de la República. Cumple aún una misión encomendada por el presidente de la República en Israel, aunque nos ha dicho en el diálogo de esta mañana que ella fue desterrada de Ecuador.